Bienvenidos todos otra vez a Iglesia Calvario con Skip Heitzig. Estamos muy emocionados que están aquí con nosotros. Aquí estoy con mi hermano Albert. Albert, ¿cómo estás, hermano? Bien, ¿y usted, hermano? Qué gusto en verlo de nuevo. También. ¿Qué son tus tradiciones que tú haces con tu familia? Son nuestras tradiciones. Como yo soy de un ranchito chiquito, nosotros ponemos luminarias. No son los bolsitas con arena y una vela, esos son farolitos. Es una tradición un poquito diferente. Describe, por favor, ¿qué son los luminarias? Una luminaria está hecho con leña delgada y se pone como dos pies atravesados. Se ponen en los lados del camino y se prenden. Entonces no son lo mismo. Los luminarias ni los farolitos son lo mismo. No. Luminaria, farolitos es una bolsita chiquita con arena y una vela. Eso es un farolito. Pero una luminaria es algo que iluminea. Entonces lo que vemos en común son los farolitos en las bolsas. No sé qué tradiciones ustedes tienen, pero eso es una de las cosas que hacemos aquí en Nuevo México. Yo, como expliqué antes más, nací y me crié en Ohio, entonces nosotros no hicimos esas tradiciones de los farolitos ni los luminarias. Y luego, hermano, usted sabe que aquí en Nuevo México los bizcochitos y el pozolito pues nunca se nos queda atrás y siempre es buen tiempo con bizcochos. Sabes que yo me crié en Ohio y hay un grupo de mexicanos, Mexican Americans, algo pasó muy raro que teníamos unos amigos que eran de Chihuahua y pues mi papá era de Michoacán. Entonces, allá en Ohio hay un mixteo de mexicanos de todo de México. En mi casa llamamos los galletitas polvorones. Sí, y había una amiga, estuvimos en el colegio y ella me dijo, ay, me encantan los bizcochitos, y nosotros estamos diciendo, ¿qué son los bizcochitos? Oh, son galletitas que tienen un azúcar y cinnamon, y nosotros decimos, no, esos son polvorones, son lo mismo. No sé qué son las tradiciones de ustedes, pero si quieren dejar un comment ahí en la cajita, danos un mensaje y dinos qué son las tradiciones de ustedes. ¿Hay más tradiciones que hacen ustedes? ¿Luces o qué más? La tradición más importante para nosotros, hermano, es juntarnos con nuestra familia y comer, pero celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que vino a salvar el mundo y a cada uno de nosotros. Es importante de no olvidar la razón por la temporada de celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador. Ojalá que ustedes estén listos a estudiar la Biblia con nosotros, abren su Biblia, tomen su cafecito y si todavía tienen tus polvorones o bizcochitos, éntrenlo. Vamos a entregar la palabra de Dios. Amén. Este es Pastor Skip Heitzig, que se presenta al púlpito diciendo, abran sus Biblias al capítulo 2 de Mateo. Oí lo que sucedió a un caballero escocés. Él y su esposa tenían 2 hijos mayor, eran adultos, vivían en Londres. Pero una semana antes de la Navidad, el hombre llamó a la hija diciéndole, hija, tengo unas noticias terribles para ti. Tu madre y yo nos vamos a divorciar. Hemos estado casados por 40 años, pero hemos decidido divorciarnos. Nos hemos rendido. Y ella le contesta, papá, no lo hagas, por favor, no lo hagas. Voy a venir a la casa para hablar con ustedes. El hombre le dijo, qué lástima, ya lo decidimos, tu madre y yo nos vamos a divorciar, y llámale a tu hermano para que lo sepa también. Y ella llamó a su hermano diciendo, mi mamá y mi papá me están llamando que se van a divorciar. Así que él le contestó a su papá, dijo, papá, por favor, no hagas nada. Venimos, mi hermana y yo, para hablar con ustedes. Cuando el papá colgó el teléfono y le dice a su esposa con una sonrisa muy alegre, dice, nuestros niños vienen para la Navidad y esta vez no tenemos que pagarles el boleto. Qué buen escocés este. Entonces, lo que son malas noticias para algunas personas es buena noticia para otros, ¿verdad? Lo que fue mala noticia para
Herodes el Grande fue buenas noticias para el resto del mundo. Estas buenas noticias para el mundo, los Reyes Magos impresionaron al mundo. Hemos estado hablando acerca de un tema único las últimas 3 semanas. El tema es durante la noche. Y los primeros mensajes fueron que se encuentran en el Evangelio de Lucas capítulo 2, José y María en Belén. Regresaron y caminaron durante la noche, llegaron al mesón buscando dónde hospedarse, pero tuvieron que ir a dormir entre el ganado. Así que el niño Jesús nació en el establo. Ahora estamos viendo este estudio de hoy, esta historia tan famosa de este grupo de viajeros que venían del oriente siguiendo una estrella. Mateo 2 nos presenta la historia de estos Reyes Magos. Así sabemos que los cielos durante la noche tienen una fuente de navegación por siglos. La mayoría del mundo de la historia se encontraban viajando, seguían las estrellas. La tecnología que ahora disfrutamos nosotros con satélites y GPS. Por muchas generaciones, la única forma que se podían guiar las personas que viajaban siempre, observaban ciertas constelaciones y figuraban esa constelación que así sabían y dirigían su jornada, ya fuera norte o sur, este o oeste. Así que siempre usaron estrellas para buscar su curso en su viaje. Pero esta estrella que nos referimos hoy es una estrella muy diferente. Esta estrella fue media rara. Quizás ustedes habrán oído y lo van a ver hoy. Entonces, 2 preliminarios acerca de esta historia navideña. Lo primero que vamos a entender es que esto no sucedió en la noche navideña. Esto pudo haber sucedido algunos meses temprano, porque dice en el capítulo 2 y verso 1 que dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea en los días del rey Herodes. No sabemos cuánto tiempo había pasado. Dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes. El verso 11 nos dice: y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes. Entonces, y ya vivían en una casa, posiblemente estaban rentando José y María y su hijo. Ahí es donde vinieron los pastores. Así que ya no es niño, porque dice que al entrar en la casa vieron al niño con su madre María. Por esta expresión, los eruditos, la mayoría de los comentaristas creen de que habían pasado ya como 13 meses o 24, entre 13 a 24 meses. Por eso es que aparecieron los Reyes Magos a este tiempo en la casa. Tenemos que estar pensando lo que cantan, lo que dicen los himnos, 3 reyes. Por eso creemos que ya pasó por lo menos 1 año y medio. Quizás no debamos de pensar tanto así, porque no eran necesariamente 3 reyes. Decimos 3, ¿por qué le llamamos que eran 3 reyes? Porque aquí en el verso 11 encontramos que se presentaron 3 regalos. Alguien vino y dijo, bueno, si son 3 regalos, pues eran 3 reyes. Pero no dice que eran 3 reyes. En segundo lugar, no eran reyes. Buscaban a un rey. Intentaban encontrar al que había nacido rey de los judíos, pero no dice que eran reyes. Entonces, en tercer lugar, de veras no venían del oriente, como China, Japón, o Myanmar, o cualquiera de esos países orientales de Israel. Venían de un lugar llamado Israel. Entendíamos esta historia. Quiero explicar algunos puntos históricos que no están en la Biblia. Para hacer esto, voy a quitar algo de las creencias que quizás ustedes ya tengan en sus mentes. Esas historias que ustedes han encontrado en las tarjetas de Navidad o en los himnos navideños. Queremos ver, en primer lugar, su identidad. Estos son 4 puntos que vamos a ver. Su identidad, su búsqueda, su astronomía, su humildad. En el verso 2:1 nos dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. No nos da mucha información,
Es todo lo que oímos en el verso 1. Tenemos esta información, más un poquito de historia antigua, más algunos textos del Antiguo Testamento que nos van a ayudar a entender su identidad. ¿Quiénes eran estos reyes magos? Simplemente aparecieron, tuve una audiencia con Herodes, y con esa audiencia todo Jerusalén se incomodó. Cuando ellos aparecieron y hablaron con Herodes, y todos los demás se incomodaron. Entonces, al paso de los años, se han desarrollado tradiciones. Por ejemplo, les voy a mostrar, he traído, como la semana pasada, hoy traje 3 estatuas de los Reyes Magos. Y viendo estos 3 estatuas, los he visto toda mi vida porque de veras los he examinado. Y me doy cuenta que las personas que construyeron estas estatuillas tenían un mito. Alguien vino y decidió y dijo, había 3 reyes magos, 3 representantes de los hijos de Noé, Sem, Ham y Jefat. Entonces, voy a pensar que este que tenía la piel oscura era un hombre que fue un negro, y luego tenía otro piel clara. En esa Edad Media, alguien vino con estos nombres, y les pusieron nombres. Son supuestamente Gaspar, Melchor y Baltasar, de Etiopía y de Tarso. Marco Polo apareció, no el que inventó este juego que conocemos como Marco Polo. En verdad, hubo una persona que se llamó Marco Polo como por el año 1300, y él aseguró que había descubierto el pueblo donde ellos comenzaron su jornada para venir a Israel. Estoy viendo estos 3 personajes, estas 3 figuritas. Los 3 traen coronas. Uno de ellos parece ser que un rey de Inglaterra. Simplemente los voy a poner aquí, ya se los mostré para entender lo que estamos diciendo. En el siglo número 12 y en Alemania, Colonia, hubo un obispo de Colonia que aseguró que había encontrado las calaveras de estos 3 reyes sepultadas. Y si vas a la catedral, hoy en esa catedral vas a encontrar que tienen 3 calaveras en una caja de cristal. Él dijo que eran los 3 reyes magos porque dijo, la razón que digo que son los 3 reyes porque sus ojos estaban en su calavera bien fijos hacia Jerusalén, en la dirección a Jerusalén. De veras nadie sabe cuántos fueron, de veras nadie sabe sus nombres, nadie sabe cómo vinieron a Jerusalén o cómo caminaron, quizás en camellos o caballos, no sabemos, pero estos reyes magos venían del oriente. Estos fueron hombres sabios, una palabra en griego magoi, quiere decir reyes magos, magoi. Esto nos dice a través de la historia que estos reyes magos vinieron de medio persa, o lo que en estos días es Irán, en el mundo. Los historiadores griego Oráratos dijo que eran personajes sacerdotes medos de Persa, de Mesopotamia. A un punto trataron de descontrolar el reinado persa. Por eso es que ellos eran sacerdotes consejeros a los reyes. Ellos eran sacerdotes por herencia, algo parecido al judaísmo. Entre los judíos solamente puede ser sacerdote que es descendiente de otro sacerdote, por eso se les llama levitas, y así pasan el reinado de generación en generación, pasan el sacerdocio de generación en generación. También eran monoteístas, creían en adorar a un solo Dios nada más. No tenían sistema religioso como otros sistemas. Ellos pensaban que el fuego representaba adoración. Así que en sus altares siempre tenían una llama ardiendo. Y en otro altar tenían donde sacrificaban animales a su Dios, que lo representaba una llama. Entonces, por todos los propósitos eran paganos. Creían en la astronomía, creían en astrología también. Así que eran gente mundana y practicaban sus creencias. Nuestra palabra magos o mágicos viene de ese término mongais, de esa parte del mundo. También nuestro
término magistrado viene de ellos por la influencia que tuvieron en su gobierno. La clave de los magos era que practicaban la ley de los medio persas. Y habían leído esta frase en el Nuevo Testamento, el libro de Daniel, se menciona 3 veces, la ley de los medos y los persas, que era donde vivía Daniel. Sabemos que vivían en Babilonia. Eran habitantes de medio persa, eran oficiales muy respetados por la historia que se nos presenta en la Biblia de que Nabucodonosor en aquellos días tenía reyes en diferentes, representantes de diferentes partes de su reinado. Y este grupo de cautivos que fueron de Babilonia, uno muy famoso judío que se llamó Daniel. Sabemos que era Daniel profeta. Daniel fue importante para los magos porque Nabucodonosor una noche tuvo un sueño loco que no recordó qué era en el sueño. Y les dijo a sus reyes magos y caldeos, que eran los sabios que lo aconsejaban, les dijo: tuve un sueño anoche. Y el espíritu se me turbó en saber su sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: rey, para siempre vives de sueños. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. En este capítulo 2 de Daniel, los caldeos contestaron: el asunto se me olvidó. Dijeron: se me mostrares. Y respondieron sagazmente, dijo el rey: sueños a los siervos. El rey respondió y dijo: no conozco ciertamente que vosotros ponéis dilación. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros: descuartizaré sus cuerpos. Daniel apareció y él conocía al Dios del cielo y les dijo, y llamó la atención al representante del rey, y así salvó la vida de aquellos caldeos y le agradecieron a Daniel. Así que de otra manera los caldeos hubieran sido decapitados. Así que por eso Nabucodonosor lo hizo el capitán de todos los demás sabios que había en el rey del rey Nabucodonosor. Entonces, así que Daniel comenzó a influenciar a los sacerdotes llamados magos. Ahora vamos al acto en Belén. Estos descendientes aparecieron en Jerusalén diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos, que hemos seguido su estrella desde el oriente y venimos para adorarlo? Cuando ellos aparecieron a Jerusalén, la mayoría de los comentaristas creen que era una gran caravana de gente que venían con ese gran deseo de encontrar al rey recién nacido. Y estos se reconocían que eran reyes porque traían sombreros como coronas, que a unos hasta les caían las estrellas por las orejas a sus pechos o a sus espaldas. Cuando vienes a Jerusalén vas a encontrar algo. Así que en Jerusalén todos se incomodaron, quizás. Y aquí nos encontramos. Estos 3 reyes que venían del oriente traían regalos para el rey recién nacido, cuando en verdad debían de haber estado cantando. Nosotros en esta caravana de astrónomos traemos regalos controversiales, porque lo que hemos visto que los escritores de himnos dicen y hablan de 3 reyes. Esa fue la identidad de los 3 reyes. Queremos notar ahora su búsqueda en el verso diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos para adorarlo. Eran gentiles y gente del mundo, pero tenían la devoción de adorar a Dios. Dice verso 3: oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocando a todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres el más pequeño entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará mi pueblo Israel. Ellos simplemente lo tenían memorizado. Dijeron: el profeta Miqueas en su capítulo 5 eran legalistas, tan legalistas que conocían las profecías
a la perfección. No tenían que ir al diccionario o a su teléfono celular para ver qué era la respuesta. Lo tenían en su mente. Inmediatamente se lo dijeron al rey. Así que llegaron al pueblo haciendo preguntas y dice que Herodes se incomodó. Esto quiere decir que se quedó horriblemente incomodado. Imagínate, observa tu máquina lavadora cuando está lavando la ropa. Así tembló Herodes. Se sintió perturbado y todo Jerusalén se sintieron perturbados con el rey. ¿Por qué estaban perturbados? Porque Herodes era maligno. Herodes, como dice el dicho de nuestros días, si la mamá de la familia no está contenta, nadie está contento. Así, si Herodes estaba incómodo, todos estaban incómodos. ¿Por qué? La pregunta que hacían es, ¿dónde está el rey? ¿Cómo es que vino el rey? Herodes le llamaban el rey de los judíos. Cuando estos reyes aparecieron y preguntaron con esta gran caravana y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos? Queremos saber dónde está. Entonces Herodes dijo, ¿rey? Yo soy el rey de los judíos. Pero ellos decían que había nacido. Un poquito más de historia acerca de Herodes. Le llamaban Herodes el Grande, porque cuando Herodes oyó esta pregunta se incomodó claramente, se sintió enojado, sintió coraje, pensando que otro rey estaba entre él. Pero no era simplemente un rey, sino un rey entre los judíos. Herodes no era judío, Herodes era adumeo, era un edumeo que vino originalmente de los países vecinos. ¿Cómo es que llegó a esta posición de ser el rey? Llegó a esta posición porque su padre era Antípater, y Antípater le hizo un favor a Roma cuando César Julio le dio a Judea para que la gobernara. Entonces, cuando su hijo, Herodes el Grande, con este hijo vino al trono, se le dio el título por Roma, el rey de los judíos. A él le gustó ese título. Y todos recordarán que Herodes era un tirano, un maligno. Todas las gentes que tenían y lo consideraban ser rival de Herodes lo mataba. Por ejemplo, ¿cómo era tan tirano? Herodes mató una de sus esposas y se casó con Amneg. Y también mató a 2 de sus hijos mayores para que de esta forma no pudieran tomar el reino o quitarle el reino. Había un dicho que decía en ese tiempo que era más fácil ser y eras más seguro si eras un cerdo de Herodes que ser su hijo. Era un hombre confundido, paramético. Él sabía que todos lo odiaban, sabía que el día que se muriera nadie iba a llorar. Así que cuando estaba para morirse, en esa historia, cuando estaba como de 70 años de edad, cuando estaba para morir, no muy lejos de este evento, Herodes ordenó de arrestar a todos los nobles que hubiera en Jerusalén, que los arrestaran a todos los que eran conocidos por ser nobles y los encarcelaran, y el día que él muriera también los ejecutaran a todos. De esta forma se aseguró. Él dijo, yo sé que el día que yo muera no va a haber quien llore por mí, pero de esta forma va a haber llanto en Jerusalén. Y ese es el tipo de persona que era Herodes el Grande. Así que entendemos de que estos hacedores de reyes aparecieron con estas caravanas de gentes que los acompañaban y preguntaban, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Esto le causó dificultades a Herodes. Se quedaron todos perturbados en Jerusalén. Los reyes magos eran reyes del oriente, hacían reyes, eran los que se les consultaba por los reyes. A este tiempo, en Persia, en la parte de donde venían, había un cuerpo de gobernantes que gobernaban a todos eran puros reyes magos. Todos estos magos tenían la libertad para escoger al rey que seguía. Estos magos eran tan poderosos en Persia de que nadie podía ser un rey si estos hombres no los instruían primero. Y en segundo lugar, tenían que ser coronados por estos reyes magos. Entonces se declaraban reyes. Esto es importante. A este tiempo, los de Pardía tenían un rey, que era el rey, y no lo querían. El nombre era rey Freris el IV. Y Freris el IV, a una
a un tiempo peleó contra Roma y esa rebelión creció entre Roma y este rey. Y las gentes de Pardia, incluyendo estos reyes magos, se querían rebelar contra César Augusto al paso y querían destronarlo. Y así que los persas vendrían a ser los reyes del mundo, como lo eran a un tiempo. Porque este rey de ellos era medio débil. Ellos estaban buscando y querían otro rey. Y cuando ellos llegan a Jerusalén y reconocen que hablan de un reinado que será contra del rey de Jerusalén, entonces hay algo más aquí que tenemos que mencionar. Herodes sabía que había un presentimiento en su derredor del Imperio Romano de que el próximo gobernador sería de Judea. La gente no lo sabe, pero había dos historiadores romanos que lo aseguraron. Uno es Suetonio, y vamos a ver lo que Suetonio dijo. Dijo: se ha extendido esta historia por todo el Oriente, que se establecerá la creencia que el próximo rey vendrá de Judea y será un gobernador mundial. Esa fue una profecía. Otro, llamado Tícticos, hay la persuasión de que este rey crecerá en poder, vendrá de Judea y tendrá un imperio universal. Cuando estos reyes aparecen en Jerusalén hablando de un rey, César Octavio, era descendiente de aquel rey Augusto de Roma, del Senado de Roma. Esperaban que vendría un salvador del mundo que aparecería. Cuando estos hablan de un rey de los judíos, esas noticias llegaron hasta Roma. Y entonces Herodes se decidió: lo mataré. Ahora vamos a ver que eran astrónomos. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron al oriente de Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos para adorarle. Verso 7 dice: entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguar con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Aquí que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que, llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. Entonces esa estrella los guió hasta la casa donde estaba el niño Jesús. Obviamente esa estrella desapareció. Los reyes que continuaron alegres, gozosos, porque habían llegado y encontraron al niño. En el verso 10 dice: al ver la estrella se regocijaron con muy gran gozo. ¿Qué fue exactamente esa estrella? Escoge. Hay muchas teorías que se han desarrollado, y yo siempre he leído estas teorías cada temporada navideña para ver lo que piensa el mundo. Cada año aparecen teorías nuevas y dicen: ahora esta es la teoría que tenemos que hacer. Así que no nos dice, de veras nadie sabe cuál es esta teoría. Tengo libros y comentaristas que se han atrevido a dar sus comentarios y sus puntos de vista acerca de el rey Jesús. Este señor de ir al astrónomo dijo: quizás lo que estos reyes magos fueron una unión del astro Júpiter y Saturno. Otros creen que era una supernova, esa estrella que nosotros conocemos como supernova, que aparece siempre por la madrugada. Otros en sus comentarios dicen que la Tierra estaba haciendo su rotación que nosotros conocemos, y por eso vieron ellos algo. Hay muchas opiniones. A mí no me importa qué fue o cuál era, pero de veras he oído todas estas discusiones, estos argumentos. Escúchenme. Dios vino a ser un embrio. Eso es la buena noticia. Este embrio creció a ser un feto, y este feto creció a ser un niño y nació en Belén. Es Dios en carne humana. No te preocupes de nada más. Lo que te tienes que preocupar, y es importante en esta historia, es que este niño nació, que es Dios encarnado, y aún los gentiles lo reconocieron como rey. Eso es lo importante.
Es lo que Mateo quiere que entendamos aquí. Cualquiera que haya sido, era algo raro. Notemos el verso 2 que dice: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos para adorarle. Ellos seguían una estrella. ¿Esto es algo raro? ¿Por qué es raro? Porque viajaron como 500 millas vivían para venir a Jerusalén con las intenciones de encontrar al rey recién nacido. Lo que es hermoso aquí, y la consecuencia es, el ponte es que era gente gentil, pero reconocían que nacería un rey. Yo me imagino, ese es mi punto de vista, si hay algo supernatural, y es lo que es algo supernatural. Yo creo que era la gloria de Dios. Es algo como tenemos en las Escrituras que guiaron a los hijos de Israel por el desierto. Ellos de veras podían ver la gloria de Dios por la noche. Era un pilar de fuego, y durante el día la nube les traía sombras. Y los pastores también vieron esa gran iluminación. El profeta Ezequiel dice que vio la gloria de Dios en forma de luz que salía del templo. Él pudo ver cómo viajaban del templo hacia la puerta del oriente al monte de los olivos, y así desapareció la gloria de Dios. Eso es como estos viajeros vieron esta estrella y la siguieron. Si hay algo que puede ver en esta descripción, es esto. Entonces, los magos habían estado en Babilonia por muchos años, por generaciones, por siglos. Ellos habían venido en contacto con las escrituras de Daniel. Daniel les mostró las profecías judías como esta, principalmente las profecías acerca del Mesías. Recordemos que Daniel les dio información acerca de que el príncipe Mesías nacería específicamente. Y el capítulo 9 de Daniel escribe, y Daniel, en el capítulo 7, tuvo la visión del Hijo del Hombre, y este Hijo del Hombre pasó a ser el anciano de días. Fue la visión que tuvo Daniel. Fue Daniel que interpretó el sueño del rey que nadie más pudo entender. Daniel interpretó el sueño al rey de que había una serie de reinos: Babilonia, Medo-Persa, Grecia, Roma. Pero eventualmente vendría un rey que su reino sería y reinaría por toda la tierra. Ese fue el profeta Daniel que profetizó todo esto. Así que Daniel, como otros profetas judíos, también causaron influencia y tenían la expectativa de que vendría estos reyes magos. Imaginemos cómo Daniel, ejemplo, cómo explicó esto el ángel. Versos 3:17 dice: lo veo, pero no está cerca. Lo siento, una estrella vendrá. El scepter se levantará y se elevará por orden de Dios. Isaías 9:2 dice: el pueblo que estaba en tinieblas, gran luz le apareció. Los que vivían en la tierra de las sombras de muerte, gran luz les apareció. Isaías 6:3, que dice: a los gentiles vendrá la luz, y reyes iluminarán tu camino. Me imagino que estas escrituras también con Daniel, las escrituras de Daniel, esto les levantó el interés a estos reyes magos, que esto tomaría lugar y que el cielo se los iba a mostrar a través de una estrella. Cuando esta estrella aparece, ellos reconocen que estaba profetizado y escrito por el profeta Daniel. Esa es la historia que hemos visto aquí. El parte es su humildad. Punto número 4 es su humildad. Verso 9, que dice: ellos, habiendo oído del rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre la casa donde estaba el niño. Si era una vía láctea o era es una estrella que la veían de cualquier dirección. Esto fue algo bien singular. Y el verso 10 dice: y al ver la estrella se regocijaron con gran gozo. Gran gozo. ¿Qué es gran gozo? Me gusta la forma que lo escribe Mateo. No solamente dice que estaban contentos o estaban gozosos o regocijaron. Dice que se regocijaron con muy grande gozo. Mi traducción es: estaban stock
estaban completamente fuera de sí por lo que habían visto. Estaban contentos, inmensamente gozosos, muy grande gozo. Verso 11. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María. Siempre Mateo, cuando menciona algo, cuando menciona a los tres, menciona al niño primero, menciona primero al niño, luego a María y José. Al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación de sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Estos eran hombres sabios, tan sabios que no regresaron después de adorar al niño. Se inclinaron, lo adoraron. Yo creo, mi creencia es que no solamente eran gentes gentiles, eran gente que temían a Dios. Y cuando ellos pudieron ver la gloria de Dios en un niño, el protocolo cuando estás frente a un rey es que te inclinas frente al rey. Siempre hace referencia a lo que hace solamente a Dios. A Dios solamente se le adora. Porque la Escritura nos dice que a Dios, servirás a Dios tu Dios, adorarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y a Dios solamente adorarás. Juan, en el libro de Apocalipsis, cuando se está concluyendo el libro de Apocalipsis, dice que el ángel que le hablaba, Juan se hincó para adorarlo, y el ángel le dijo: levántate, a mí no me adores, adora a Dios. Solamente a Dios se le adora, no a nadie más. Así que cuando los reyes magos vieron al niño, pensaron: este es el Mesías que había de nacer. Así que le presentaron regalos al niño Jesús: oro, incienso y mirra. El oro hace sentido. Él es rey. Ellos eran hacedores de reyes, reconocen al rey. Por eso le presentaron oro. Él es el rey de reyes. Y algo más que nos va a ayudar. José y María eran una pareja muy pobres. Eran tan pobres de que cuando María fue al templo para presentar la ceremonia de purificación, debió de llevar una ofrenda como todas las parejas judías. Pero la Escritura dice que tenían que llevar un cordero, porque si eran tan pobres no tenían cordero, podían llevar una paloma o una tórtola. Eran tan pobres que no podían comprar en su purificación no pudieron comprar una oveja. ¿Por qué? Ellos vivían en Nazaret, ahora están en Belén. El niño había nacido, estaba creciendo, lo presentaron al templo. Todo ese tiempo tenían que estar en Jerusalén. Quizás hasta se movieron de una casa en otra, pero a este punto van a comenzar un viaje hasta Egipto. Y se quedaron en Egipto quizás por 2 años o más, hasta que regresaron a Nazaret. Por eso es que financieramente no tenían dinero para este viaje, pero este oro les sirvió para viajar a Egipto. De esa forma vendieron el oro y pudieron conseguir dinero para viajar a Egipto. Y en segundo lugar le dieron, después de que le dieron el oro, le dieron incienso. Incienso es una resina, un líquido que se obtiene de ciertos árboles, y esta resina tiene un aroma hermosa cuando la aprietan. Yo diría, por eso es que la profecía dice: herido fue por nuestros pecados, triturado por nuestras faltas. Este es lo que los sacerdotes utilizaban para presentar las ofrendas. Jesús no solamente es rey, sino que es el rey de los judíos. El regalo número 3 fue mirra. Es un regalo raro. Muchos se preguntan: ¿por qué necesitaba el niño Jesús mirra? La mirra se utilizaba para embalsamar los cuerpos de los difuntos. Esto es una mirra, también pide una hermosa aroma. Y algunos lo utilizaban como anestesia para los dolores. Cuando alguien estaba dolorido por alguna quebrazón del cuerpo, mezclaban la mirra con otros aceites y se la daban al enfermo, y se le quitaba el dolor de su
cuerpo. Jesús sufrió ese dolor, y cuando Jesús fue sepultado, las mujeres venían con libras de mirra e incienso para ungir el cuerpo. Son puntos importantes. Aquí vemos al niño Jesús. Así que pudo decir María y José, gracias por la mirra y el incienso para embalsamar el cuerpo. Esa predicción tomó lugar 33 años después. El ángel dijo a José y María, Él salvará a sus niños. ¿Cómo va a salvar al pueblo de sus pecados? Con su muerte. Algo más para divertirnos. Los rabinos asociaban la mirra con la muerte. No solamente muerte, los rabinos asociaban la mirra con muerte sacrificial. Cuando alguien moría sacrificado. Ese término de mirra está relacionada con un monte. En hebreo, la mirra viene del nombre de Moraya. Los rabinos asociaban que Abraham presentó a su hijo en el monte Moraya. Así que mirra y Moraya son sinónimos. Era indicación de que Jesús tendría una muerte sacrificial. Incienso y mirra se ha utilizado al paso de los años para diferentes actividades, siempre relacionada con los muertos, con los difuntos. Pero en este caso aplaudieron al niño Jesús, porque este niño creció y él aseguró de ser Dios mismo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ningún hombre puede venir al Padre sino por mí. El bebé creció, murió en aquella cruz tan cruel para llevarse los pecados tuyos y míos a la cruz, y así tú y yo no nos tenemos que preocupar. Imagínate cuando los niños... Oí esta historia de una mamá que fue de compras y llevaba 3 niños pequeños, y durante estos años ella buscaba juguetes para los regalos navideños. Gastó horas y horas en el supermercado. Aquella mujer, cuando completó su compra, estaba enfadada, abrumada horriblemente. Cuando entró al elevador para caminar, simplemente estaba para explotar. Y dijo, todo el que haya comenzado esta situación de Navidad debía de ser llevado a la calle y ser ejecutado. Esta madre estaba enfurecida. Cuando salió del elevador, oyó una voz calma que le dijo, no te preocupes, eso ya tomó lugar. Al que comenzó esta actividad navideña lo mataron, lo crucificaron. Así que ella pensó lo que había dicho en el elevador. Así que dijo, entonces esto ya se cumplió. Sí, ya alguien murió porque comenzó esta actividad con oro, incienso y mirra. Una muerte sacrificial. Entonces, vamos a concluir. Quiero que en primer lugar entiendan, Jesús fue para todo el pueblo, para todas las gentes, para los pobres, para los ricos y para el judío, para el gentil. Aún los reyes magos también alcanzaron de que Jesús vino para ellos también. Por eso hicieron este viaje tan largo para buscar. En segundo lugar, el incienso no lo podían usar para sepultura todavía. Así que ellos estaban a entender con estos regalos qué tan lejos va a vivir este rey que nosotros conocemos. Cuando ellos buscaban a Dios de veras, no lo buscaban en el lugar equivocado. Dios está accesible a todos, está accesible simplemente en tu pensamiento. Este es el propósito de Dios en el mundo. Cuando tú buscas a Dios con todo corazón, Jeremías 29 dice, el 11, un texto que todos han dicho, dice, me encontrarás si me buscas de todo corazón. Estas son palabras de Dios. Si tú lo buscas, lo encontrarás, pero tienes que buscarlo de todo corazón. El punto número que sigue aquí es, el dar es parte de adoración. Por eso le dieron regalos al niño. Se inclinaron para adorarle, pero se inclinaron también para presentar estos regalos. Es lo mismo. El regalo es parte de la adoración. El último punto que quiero que entiendan es, una vez que tú haces a Jesús, nunca serás el mismo. Se dice en el verso 12. Quiero llamarle la atención al verso 12 de Lucas 2. Dice, pero siendo avisados por revelación en sueños de que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino.
dice que tomaron una ruta diferente. También esto es verdad que cuando venimos y hacemos contacto con Jesucristo, te vas diferente de como viniste. Te vas diferente de como habías venido. Veniste en cierto modo por alguna cierta razón que solo tú sabes, pero vienes a Jesús reconociendo que eres pecador y sales de la presencia de Jesús perdonado, restaurado. La Escritura dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas han pasado. He aquí, todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. Entonces, estos hombres sabios, magos, reyes magos, traían un gran grupo con ellos, traían una caravana de gente con ellos, para que todos estos disfrutaran de este hermoso gozo. Y este gozo continuó con ellos por su vida. Ellos cambiaron. Imagínate estar frente a Dios mismo. Era el Rey de Reyes, el rey que ellos conocían, que estaba profetizado y por el profeta Daniel. Por eso se desgarraron de sus bienes y presentaron regalos al niño, regalos que a ellos les pudo haber costado mucho dinero. Pero, Padre Santo, queremos concluir este estudio. Pensamos en aquella proposición que se ofrece, y algunos traen en sus automóviles la calcomanía que dice: los hombres sabios buscan a Jesús. Así que, Padre Santo, yo te pido que dé esta sabiduría a todo el que me está escuchando, que tengan ese deseo de buscar a Jesús y lo encuentren, aunque les lleve mucho tiempo. Para ellos que están dispuestos a reconocer todo lo que se refiere a ti, Padre Santo, todo lo que tiene relación contigo, nuestro Dios celestial, para que todos reconozcan y reconocen que un rey ha nacido. Aún los sacerdotes judíos lo sabían, y los religiosos conocían esa profecía de Miqueas 5 que dice que Jesús nació 5 millas a distancia de Jerusalén, en el pueblecito llamado Belén. Señor, te pido que de esta temporada navideña, que vamos a continuar después de la Navidad con nuestra vida normal, nuestra vida cotidiana, pero quiero, Padre Santo, que nos ayudes y seas real en nuestras vidas, que reconozcamos que naciste como un niño, que este niño representa un rey, al único rey, porque también es sacerdote por la mirra que se le presentó como sacerdote. Este niño será triturado, molido por nuestros pecados, para salvar a todos los que así lo crean. En cierto sentido es una víctima que llevó todo el castigo. Por eso es que tú a un momento volteaste tu rostro a un lado y no querías ver a tu hijo que estaba cargado de todos los pecados del mundo. Y Jesús lo sintió y clamó diciendo que Dios lo había abandonado. Ahora, ustedes que están aquí en el templo, y les voy a pedir que hagan un pacto con el Señor Jesucristo hoy mismo. Y si tú estás en este auditorio aquí y nunca has venido a Cristo Jesús, si alguna vez reconociste a Dios, hiciste algún pacto con Dios, pero no has podido continuar en la presencia de Dios, yo te pido que vengas, porque Dios te está amando, Dios te está llamando, Dios quiere que cambies tu vida, de que te vayas de aquí, de este templo hoy diferente a como viniste, para que tú seas como los reyes magos, que tengas esa satisfacción. Para que todo esto tome lugar, tú tienes que venir al frente. Si tú estás dispuesto a admitir que tú necesitas y quieres a Cristo y hacer a Cristo tu Salvador y tu Señor, por esa vida religiosa que has vivido, auténticamente entrega tu vida al Señor Jesucristo hoy. Si estás aquí en este templo hoy, yo quiero saber quién eres tú. Yo quiero que como respuesta levantes tu mano para que yo te pueda observar. Levanta tu mano. Levanten su mano para así yo reconozco que hay alguien que quieren que ore por ustedes. Hoy tú quieres poner tu confianza en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga. Allá un poquito más atrás alguien levantó su mano. ¿Alguien más levanta su mano? Sí. Acá unas 2 manos más a mi derecha. Gracias por levantar sus manos. ¿Verdad? Este es Pastor Skip Acey, que está haciendo el llamado al altar. Está pidiendo a las personas levanten sus manos. Padre Santo, gracias por estos que están aquí, que han levantado sus manos.
Padre, gracias porque admiten que necesitan a Dios. Necesitan un principio nuevo, necesitan una relación nueva. Si tú eres una persona que levantaste tu mano, ahí donde queda que tú estés, ora y dile, Señor, ven a mi corazón. Yo admito que soy pecador. Simplemente dile, Señor, ven a mi vida. Yo creo en Jesús. Yo creo que Jesús vino desde el cielo a la tierra. Y yo creo que Jesús murió en aquella cruz. Y yo creo que Jesús resucitó de entre los muertos. Me separo de mi vida pecaminosa, me separo de mi pasado y vengo a Jesús y lo acepto como mi Salvador. Lo seguiré como mi Señor en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Pongámonos todos de pie. Ustedes que levantaron sus manos, aquí enfrente va a haber un equipo de hermanos dispuestos a orar contigo. Dile, yo levanté tu mano. Y también nos puedes llamar al número 505-509-5433 y continuemos alabando al Señor. Amén, amén y amén.